que ahora mismo voy con las pelotillas rozando el traje. Vámonos. Vamos, pelotillas. Colombia, Sierra Nevada de Santa Marta. Primer día de viaje, primer intento de subir al Cerro Kennedy. Buenas. Hola. Cerro Kennedy para acá, ¿no? ¿Y esto el camino así? Son horribles. Joder. Más feo para arriba. ¿Más feo para arriba? Yo vengo de San Lorenzo, es más horrible para mí, para allá. ¿Y cuánto se tarda en llegar? No, yo vengo como hace hora y pico dándole ya. ¿Sí? Sí. Claro que esta máquina es diferente a esta, ¿no? Sí, pero voy muy cargado. Sí, eso es cierto. El camino es feo, te digo. ¿Y arriba hay donde dormir? Sí, yo vengo de Andemoncho, hay unas cabañas, ¿Hay unas cabañitas? Sí. Bueno, lo voy a intentar, no lo prometo, no prometo nada, ¿eh? Llega, suave. Bueno, vamos a ver. Un poco jodido, pero lo vamos a hacer. Hostia, sí se pone feo, sí. Pero en moto, lo feo a veces es bonito y lo bonito a veces es feo. Siempre depende del ángulo y dirección desde donde se mire. Depende, en definitiva, de la emoción con que se aborde. Madre mía, la Milagrosa se llamaba ese sitio. Porque un milagro es lo que necesito para llegar vivo. ¿Cómo está esto, chaval? Cabañas Moncho se llaman el sitio del alojamiento de ahí. Curioso, ¿no? Te la dedico, Moncho. Understand who you are. Echaba de menos la adrenalina del off-road salvaje. Menos mal que vengo con las pilas puestas. Porque vaya tela. Cerro Kennedy. Espero que merezca la pena. Hace tiempo aprendí que sentirse vivo ya es razón suficiente para que merezca la pena, independientemente de que ese camino te lleve a tu destino. Madre mía. Y ese día iba a sentirme muy, pero que muy vivo. Madre mía, lo que es esto. Pues el camino a Cerro Kennedy era mucho más salvaje de lo que jamás imaginé. Perrito, no me ataques. Vamos. No me ataques. Madre mía, lo que es esto, por favor. Me voy a caer. Lo veo claro, ¿eh? Salvada. Pero esto es de lo más chungo que he hecho en mi vida, ¿eh? Primer día. Me encanta. Sé que me voy a caer, pero en algún momento me fallará el brazo. Digo yo. Pues llevo 10 minutos y estoy reventado. Y es que el camino estaba mucho más empinado y empedrado de lo que muestran las cámaras, por lo que solo podía decir... Hostia, chaval. 12 kilómetros más. Tengo el antebrazo que no lo siento. ¿Cómo está la pista, no? Habría agradecido que se viniera Simón para cuando me caiga. Y porque me lo paso muy bien con él también. Mira que me ha cogido el brazo de las pajas, pero lo tengo cargado igual. ¡Opa! Casi. Segunda salvada. A la tercera va la vencida. ¡Las campanadas! Pues tampoco refugiados los militares. Espero que me inviten a algo. Digo yo que al que llega le tendrán que dar algo, ¿no? Porque madre mía, hijo. ¡Hostia! Se me ha dado a mí en el pie. Según había escuchado, el camino a Cerro Kennedy culminaba en una base militar, aunque yo empezaba a pensar que lo más probable es que los soldados llegasen allí antes en helicópteros que en motocicleta. Echaba de menos la libertad del camino, la emoción de la ruta, el corazón bombeando fuerte mientras avanzo hacia lo desconocido. Muñeca firme, espíritu vibrante y atención plena enhebrando decenas de variables al unísono. Gracias, vida, por traerme esto el primer día. ¿Cómo lo necesitaba? Pura medicina, pura mototerapia. Cerro Kennedy, la Virgen Santa. Esto no venía escrito en el mapa, ¿eh?
En el mapa no ponía cómo estaba el camino. Más mía. Si es que se me cae la GoPro todo el rato. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Acompáñame! No me dejes solo. Y por fin, el momento previsto llegó. Estaba claro, ¿no? Estaba claro. Este camino es una puta locura, tío. O sea, este camino es... Pa' mí así no echa ni gota. La Virgen. Vamos a ver cómo lo hacemos. La que voy a liar. Joder. Menos cargado también se come, ¿eh? Estoy bastante cansado, tío, y es obvio que me voy a caer más veces arriba. Tiene pinta de estar muy jodido. Vamos a levantar la moto de aquí. Vamos a levantarla y ahora vemos qué hacemos. Pero es que se me va a hacer oscuro en nada. Vamos allá. ¡Madre mía! ¿Sabéis lo que ha pasado, no? Que está la rueda montada en una piedra y he perdido el equilibrio, obviamente. Nunca duden de dar gas, nunca. Sí, es difícil, ¿eh? No hay miedo. ¡Vamos! Qué flipado. Eso está muy empinado, hermano. Eso sí, sin agua no me voy a quedar. El muchacho de ahí abajo me dijo, no, sí, si las motos llegan, claro. Lo que no especificamos fue en cuánto tiempo llegan. 11 kilómetros, tío. He avanzado 2 kilómetros y mucho me parece. Y mucho me parece. Pues vámonos. ¡Como culea! ¡Como culea! ¡Como culea! Pa' que no sé quién venga y la vea. Como ronea, delante el novio pa' que la vea. Como ronea. Me estarán gastando una broma todos a los que les he preguntado. Porque podría ser eso, ¿no? Podría ser que me estén gastando una bromita. Nos vamos a reír todos juntos. Mamma mía. ¡Opa! Sabéis cómo estoy, ¿no? Aparte de cansado y todo eso, estoy emocionado. Esta es mi vacuna. Esta es mi vacuna. Esta es mi vacuna. He dicho. Viajar sana. La aventura sana. Y esta es la fundación de los pajaritos. ¿Hola? ¡Oh! Pues tengo que volver, que he perdido la GoPro de ahí. He perdido la GoPro. Se lía, ¿eh? Velocidad, frenos, inclinación, terreno, embrague, curva, recta, arena, tierra, polvo, agua, peso, cuerdas, cadena y mi alma lubricada tejiendo todo. Y las cámaras que no se pierdan, y el dron que no se extravíe, y yo que no me estampe. Y para un rato que descanse, para que estire las piernas, charle con las ovejas autóctonas y observe el paisaje. Cierro los ojos y respiro.
así veo aún mejor. Añoraba llegar exhausto a un hostal de poca monta tras 8 horas de exquisito traqueteo y deliciosas sacudidas, devorar como un neandertal la comida que encontrase, tragar cerveza como un vikingo y quedarme dormido al primer roce de almohada, despertar completamente macullado y decir: joder, qué guapa la ruta de ayer, me duele todo pero quiero más. Durante los meses atrapados por el COVID recordaba eso de que no hay mal que dure 100 años ni confinamiento que no llegue a su fin. Por eso, riders del mundo, os digo una cosa: volvamos a rodar, volvamos a vivir. No te puedo creer. No te puedo creer que te he encontrado, camarita. Me he caído de la moto y la he dejado allí, todo lejos, en medio del camino. Se ha roto el plástico, tío, de los brincos. Ahora, para que todo salga bien, lo único que hace falta es que las maletas de mi moto no se las haya llevado nadie. Porque la moto está literalmente tumbada en el suelo. Pero no puedo correr más. Hostia, qué extremo, tío. Vamos, vamos. Ya pueden ser esas cabañas de oro. Me he dado la vuelta para ir con la moto y como en los nervios pues se me ha caído. Espera un segundo que tengo que sacar esto de aquí. Espera, ya les ayudo porque no van a poder, yo creo. Espérate. Vamos, ¿Cuánto falta para llegar a las cabañas de Moncho? Te faltan como 40 minutos. Menos, sí, como 30 minutos. Pero 30 minutos así. Ah, ¿Y se complica más? un poquito. Un poquito aquí arribita, pues. 30 o 40 minutos, ¿no? Es que se hace muy largo, ¿eh? 30, 40. Y llego de noche seguro. Pero peligroso no es, por lo menos, ¿no? No. Únicamente es que se te va cogiendo la noche y pues ya... Y ya la terminas de liar, así que pensé que lo mejor era quedarme en la Fundación Proaves, la cual es visitada por cientos de ornitólogos de todo el mundo. Allí se trabaja por la preservación de aves autóctonas y en peligro de extinción. Allí pude deleitarme con decenas de colibríes aleteando por doquier, recordando y admirando la belleza de estas otras formas de vida. Ayer me quedé a 40 minutos de llegar al Cerro Kennedy. Hoy es hora de terminar lo que se empezó, a pesar de todo. Vamos para allá. Vámonos para el Cerro Kennedy. He dejado casi todo el equipaje ahí. Así que hoy debería ser más fácil, ¿no? Eso dicen las instrucciones, el manual de enduro, que con menos equipaje es más fácil. Además estoy fresco como una lechuga, así que debería poderse. Respirando, Agustín. Pensando bien los movimientos, ya sabemos que esto es una meditación. Porque son tantas cosas, tío. Y encima yo con 4 cámaras. Es muy jodido, tío. Es muy jodido. Maldita sea, no te caigas. Super Supernova sola no se iba a caer, pero con la torpeza del piloto tal vez sí. Es que es muy jodido, tío. Maldita sea. Está mal caída, Está muy mal caída, tío. Mal. Pero con menos peso tengo confianza. Yo cuando estaba en España decía, así que esto es lo que echo de menos. Lo que echo de menos es esto.
Piensa con la cabeza, Agustín. Y luego ya pensarás con el corazón. Me tengo que poner el otro lado, pero es que se me va a venir para acá. No me lo deja puesta la pata. Y por favor que no se vaya para otro lado. No te caigas, por favor. Madre mía. Insisto, qué rica es la vida para quien la sabe saborear. No llevo ni 5 minutos, tío. La verdad es que pinta muy mal, tío. Como ha llovido hoy, está el doble de difícil que ayer. Pero bueno, que no sea por no intentarlo, ¿no? No puedo ni hablar. Está patinando por todos lados, tío. Me ha dicho antes un colombiano que me está ayudando a destensar la cadena. Hermano, tú tienes que ir en primerao. Pues en primerao voy ahí, compadre. Hostia, hostia. Que no me cayó por el barranco de milagro. Por esto quería venir yo para acá. Por esto, tío. En serio. Qué maravilla. Si es que veo hasta la carretera de Ciénaga a Barranquilla, macho. Venga, tiramos, ¿no? ¿Estáis conmigo o no estáis conmigo? Porque os necesito a todos. A todos los santos y a todas las vírgenes y a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Estoy medio acojonado. Casi me caigo por el barranco. Oh. Cerro Kennedy. En primerado, pero por la derecha, acuérdate. Vámonos. Dime que se pone un poco más sencillo por aquí, tío. Te lo ruego. Ten piedad de este humilde peregrino. Por favor. Ahí viene un amigo. Hola, amigo. ¿Cómo andas? Dios mío, este camino es desafiante, ¿eh? Bien bravo. ¿Se sigue complicando más para allá? Sí, más arribita es más complicado. ¿Más complicado? Sí, más complicado. ¿Cuánto queda para llegar a Cerro Kennedy? Yo digo que 1 hora. ¿Y es todo así? Todo así. Y más arriba es más empinado. ¿Más empinado todavía? Uf, bueno, listo. Lo voy a intentar, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego, amigo. Se complica más adelante, tío, pero... Yo no sé lo que vamos a hacer. Emprimerao, me dijo el colombiano. Me dijo, tienes que subir emprimerao. Oh. Esto en serio es que es de lo más chungo. Yo creo que es lo más chungo que he hecho en mi vida. En 200 metros gire a la derecha. Sí, estoy yo para girar ahora. Es que me voy a hacer daño, tío. Oh, estoy pasando mal.
Es que no quiero que se me termine el viaje, que se me rompan las rodillas. ¿Entiendes? ¿Hasta qué punto merece la pena, tío? Muy difícil, estoy a la mitad, pero es que mira lo que es esto, tío. Que en la cámara no se ve, en la cámara no se nota, parece una gilipollez. Es jodidísimo. ¿Qué hago, chavales? ¿Qué hago? Decidme. Me han dicho que se tardaba media hora, tío. Y no se tarda media hora. No se tarda media hora. No. Es que había bajado de noche, tío, otra vez, que tenía que haber venido antes. La moto está a 116 grados. 116 grados no es buena señal. Nada, chavales, voy a tomar la decisión más sensata y prudente, que es volver. Y sin ningún tipo de vergüenza, con más valentía incluso, porque lo que prima es la vida, tío. Y no una rodilla rota. Así que vamos a ver cómo le damos la vuelta aquí a la motico y nos vamos. Lo había pedido y lo estaba teniendo. Durante meses añoré y soñé ese veneno de montar en moto en solitario por sitios aislados. No sé exactamente qué tiene, pero lo percibo como elixir y medicina, como despertar de células, como amanecer de vida. Dentro de mí estaba amaneciendo, pero uno no elige cómo. Simplemente la vida amanece, atardece o anochece a su propio gusto, a su propio ritmo. Eso sí, las vistas de aquel día, de aquella vida, eran maravillosas. Vamos a poner las luces que me instaló Julián, mucho mejor así. Y va. Ahora debería ser más sencillo yendo hacia abajo, ¿no? Lo único que no veo tanto como antes. Bueno, chicos, familia, muchas gracias por haber estado ahí al otro lado de la pantalla. Me he sentido menos solo. La verdad es que cuando te caes 5 o 6 veces y te obcecas, ahí he visto algo, no sé qué ha sido, pero he visto algo. Algo se movía ahí. Y te obcecas con llegar, al final puede ser contraproducente para lo que es el marco general del viaje, tío. Y mañana quiero ir a grabar a los Cookies. Creo que el camino también es muy jodido, entonces vamos a hacer las cosas bien, tío, y que lo que prima es el proyecto en su conjunto, no una ruta en específico. Fuerza tengo todavía, pero es eso, tío. Si me parto una pierna, ¿qué hago, compadre? No quiero. Es que mira lo que subí yo antes por aquí, tío. Si es que ahora mismo me podría resbalar de puta madre. Supongo que podría haber siempre alguien, ¿no? Que desde el cómodo... ¡Hostia, chaval! Menos mal que he sacado los huevos antes de tiempo. Casi pierdo 5 hijos ahí. Digo, que habrá alguien siempre que desde el sofá de su casa diga: ¡ah, qué cobarde! Ya. Hay que estar aquí, en Colombia, en un territorio que últimamente está candente por razones que ahora mismo no voy a mencionar, y opinar ahí, en la situación, en el momento. Solo, siendo extranjero, con un pedazo de motorraco que implica ciertas cosas en la cabeza de quien te vea. Así que nada, chavales, que una retirada a tiempo es una gran victoria. Quiero seguir haciendo cosas en el resto de la sierra y no me voy a obcecar con una rutita. Los sitios tan remotos como estos, tan selváticos, tan aislados, llevan a lugares increíbles. Y para mí, después de tanto tiempo, he aprendido que el destino realmente me da bastante igual. Digo que el destino me da bastante igual. Que yo lo que disfruto es el camino. Que el camino que quiero disfrutar... Aparte de este, si salgo ileso, es el de la vida. Y la vida la vivo más extrema así, ¿qué queréis que os diga? Necesidad no hay. Lo que hay es apetencia. ¿Me entiendes? Claro que sí, joder. Charlie, te dejo un desafío. Si haces el Cerro Kennedy tú cuando vengas a Colombia, te invito a una buena cerveza. ¿Quién quiere ir al gimnasio teniendo estas pistas de off-road, chacho? O te pones, saca chicos tríceps y unas dorsales. Madre mía, las dorsales. No te caben en el chaleco, ¿no? Y nada, os pondré una postal de Google del Cerro Kennedy, ¿vale? Vale.